urbanismo y arqueología. Una ciudad de fundación antigua es un ente que ha crecido sobre sí mismo. Se ha alimentado de sus propios materiales, transformándolos en una nueva piel. Podríamos afirmar, siguiendo la máxima hermética, que en las viejas ciudades, lo de arriba es como lo de abajo. La ciudad nueva quiere crecer y la antigua será algo más que un recuerdo. En la década de los 90 del pasado siglo, un yacimiento despertó el interés de la opinión pública andaluza y luego del resto de España. Hablamos de Marroquíes Bajos en Jaén. La expansión de la ciudad por zonas de antiguas huertas nos dejaba ante uno de los yacimientos calcolíticos de la Edad del Cobre más extensos de la península. Y no solo eso, al poco tiempo se observó que su potencia arqueológica era enorme. Me encuentro en un solar rodeado de edificios modernos, de varias plantas, un centro de salud y sin embargo pisamos un yacimiento arqueológico antiquísimo. ¿Qué es Marroquíes Bajos? Podemos decir que es uno de los yacimientos, sin lugar a dudas, de los más espectaculares que tenemos al sur de la península ibérica. Tiene una antigüedad que hemos demostrado ya arqueológicamente de 6.000 años y la parte histórica más espectacular, por así decirlo, sería la época calcolítica, donde tenemos una macroaldea. Pero lo más importante de Marroquíes Bajos es la secuencia ininterrumpida que tenemos desde el Neolítico hasta la actualidad. Esto es uno de los fosos prehistóricos, estamos hablando de una antigüedad de unos 3.000 años antes de Cristo, y sabemos que en Marroquíes Bajos había hasta 6 fosos. No son círculos perfectos, sino que se van adaptando a la propia topografía del terreno. Y aquí tenemos uno de los más antiguos. Este es el primigenio, el primitivo foso de Marroquíes Bajos. Le hemos llamado el foso cero, ¿no? Cuando el foso se ha sedimentado, se ha rellenado de sedimento, construyen sobre él una cabaña con un hogar. Estos fosos que eran defensivos, se llenaban de agua, ¿para qué servían? Pues tenemos muchas interpretaciones. Seguramente eran defensivos, como no. Llenarse de agua se llenarían si hay una tormenta grande. Sí, pero no son estructuras hidráulicas. No son estructuras hidráulicas. Incluso en algunos sitios hemos visto que viven dentro de los propios fosos. En el fondo del propio foso hemos encontrado hogares. Sabemos que el perímetro del cuarto anillo, que estaba fortificado, de Marroquíes Bajos, tiene un perímetro de 2 kilómetros. Con lo cual estamos hablando de una grandísima, si queremos decirlo, ciudad o aldea o poblado. Todavía no tenemos capacidad para hablar de ciudad en ese momento, no, le hemos llamado la macroaldea de Marroquíes Bajos por las dimensiones que tiene. Parece que hay un rito fundacional del foso. Sí, aquí hemos encontrado, justamente en el fondo del foso, en este sector de aquí, una pequeña fosa con un rito de fundación, donde hemos encontrado una gran cantidad de ceniza, algunas cerámicas rotas, pero lo principal es que había un ciervo adulto totalmente carbonizado, quemado. Visitar el yacimiento de Marroquíes Bajos es como leer un libro de historia con sus sucesivas páginas. Venimos del Calcolítico y ahora vamos a entrar en un periodo romano que nos da, bueno, estructuras tan curiosas como esta. Esta vía que termina en este gran círculo que parece vinculado al agua, pero que todavía no se ha interpretado. El mundo romano se asoma con fuerza en el yacimiento, como se documenta en la excavación. Las fases tardorromanas también han aparecido, incluso con restos humanos. Tenemos aquí una estructura relacionada con el agua, como es un pozo, que además está bien documentada para el siglo I antes de nuestra era, y la verdad que la estructura es bastante peculiar y no hemos encontrado siquiera un paralelo similar. Hay 2 escaleras confrontadas y a distinto nivel. A distinto nivel, con un uso bastante particular, como estamos diciendo, porque las escaleras no tienen el mismo grado de profundidad en el interior del pozo, como podemos observar. ¿Y este pozo a qué daba servicio? ¿A una ciudad romana o a una villa romana? No hemos encontrado documentación de que este tipo de estructuras estén asociadas a un núcleo urbano. Así que la funcionalidad que tiene es eminentemente agrícola, como podremos ver en otro tipo de estructuras que hay en el entorno más cercano. En este caso concreto, en la parcela donde estamos trabajando, no tenemos la asociación con la estructura, con el núcleo central
en el campo agrícola. El agua es una de las claves para interpretar bien este yacimiento. De hecho, las últimas estructuras, cronológicamente hablando, pertenecen a unas tenerías del periodo andalusí. Este yacimiento es un auténtico palimpsesto donde las capas arqueológicas se superponen una sobre otra. Esto es una gran alberca romana y justo en el corazón esta estructura, que es una sorpresa, es una tenería andalusí medieval. Vamos a conocer este periodo que también es muy importante, Marroquíes Bajos. La cronología abarca un ámbito temporal desde época tardo-emiral hasta época almohade. Sobre todo la ocupación emiral y en época califal, en la primera fitna, nos encontramos con un abandono súbito de las viviendas, sobre todo por el tema de defensa, que se van a la ciudad amurallada. ¿Fue una almunia o fue ya un poblado ciudad? Creemos que sería ya un poblado ciudad por las características de los edificios, la potencia de la estructura, elementos como los atanores, las desagües, indican un tipo de construcción, un ámbito relacionado con el ámbito urbano. Además hay construcciones relacionadas también con el ámbito urbano, como pueden ser las mezquitas y edificios que consideramos que podrían ser de equipamiento público. Marroquíes Bajos, por su extensión y por su importancia, ha trastocado los planes de desarrollo urbano de Jaén, siendo un caso claro de convivencia entre arqueología y urbanismo. En un país como España, con una historia urbana que se remonta al menos a los comienzos de la Edad del Cobre, es muy frecuente encontrarnos con ejemplos de esta índole. Zaragoza, Sevilla, el Cal de Gerona, la excavación del Teatro Romano de Cartagena, Mérida o Cádiz son algunos de ellos. Algunas ciudades, como Astorga, la Astúrica Augusta romana, presume de encerrar bajo sus pies una parte fundamental de la ciudad. Nos encontramos ahora en Astorga, en los bajos de un edificio, y me encuentro con estas curiosas estructuras que podríamos considerar de arquitectura militar, ¿no? Lo que encontramos aquí en esta cripta arqueológica conservado es precisamente los dos fosos en V que forman parte del sistema defensivo de un campamento legionario atribuido a la Legio Décima Gémina y fundado seguramente al terminar las guerras cántabras inmediatamente después como base logística, base operativa en este sector del territorio recién conquistado. Una de las ciudades en las que más se palpan la historia y la arqueología es Toledo. Entre sus calles y adarves esperan decenas de viajes al subsuelo, en forma de bodegas y cámaras. Quizás la más célebre sea la Cueva de Hércules. Está claro que Toledo respira esa convivencia entre urbanismo y arqueología, aunque no siempre de manera armónica. La lucha de los defensores del patrimonio arqueológico por preservar la Vega Baja supera una década. La resolución final del conflicto es una incógnita. Capital de la Costa del Sol. Con esa presentación, una ciudad como Málaga parece mirar más al futuro que al pasado. Pero no hay que dejarse engañar. La ciudad es 3 veces milenaria y sus calles han aportado algunos de los vestigios más importantes de la convivencia con griegos, fenicios, romanos y bizantinos que puede verse en España, además de un gran desarrollo en época andalusí. Málaga, otrora llamada Ciudad del Paraíso, vive la convivencia entre urbanismo y arqueología con tensiones y acuerdos. Hoy hablamos con 3 expertos de gran trayectoria. La arqueología puede convivir con la ciudad, ¿no? Y quizá uno de los ejemplos más hermosos que yo conozco es la del conjunto Alcazaba Teatro Romano de Málaga, ¿no? ¿Cuál fue esta actuación y cómo ha transformado la ciudad? Yo creo que cuando a mediados de los 90 Málaga apuesta por terminar de excavar el Teatro Romano e incluirlo en el ámbito de calle Alcazabilla y peatonalizar esta vía, está cambiando la imagen de la ciudad. Se convierte en el corazón de la ciudad. Efectivamente, ¿no? Hay una Málaga antes y después de esta intervención en patrimonio arqueológico, ¿no? Sin duda, yo creo que se convierte en un icono, una seña de identidad de la nueva Málaga, conformada por
un teatro romano que apoya en la ladera del lugar que va a ser una de las fortificaciones andalusíes más importantes de la península ibérica, como el de Alcazaba. Y esa conjunción paisajística y espacial integrada en un ámbito urbano es sin duda un elemento que es con lo que cuenta nuestra ciudad. Si sumamos a la Málaga de los museos un potencial patrimonial y arqueológico con referentes o con elementos tan destacados como este, yo creo que el Málaga ha transformado su imagen y se posiciona ante el futuro con unas nuevas perspectivas, ¿no? En pleno centro de Málaga, en la Plaza de la Merced, has tenido la responsabilidad de excavar el antiguo solar de los Cines Victoria. La arqueología no solamente es patrimonio de los muertos, es algo también de los vivos, de la ciudad viva. Sí, yo creo que la arqueología es patrimonio actual, muy actual, y sobre todo patrimonio de cara también al futuro del ciudadano, ¿no? Yo creo que las experiencias que tenemos ahora en cuanto a las excavaciones arqueológicas que se están haciendo en la ciudad, en lo que es el proceso urbano de crecimiento de la ciudad, la arqueología tiene que ser algo que sume, no algo que reste. Se tiene que ver como un proceso que nos ayuda además a permitir conocer nuestra identidad, que nos suma como personas por el conocimiento que tenemos de todos los periodos que han pasado, pero que además ayuda a que nuestra ciudad se enriquezca social y históricamente. Y eso se nota mucho, ¿no? Antes la gente pues era reacia, parecía que paraba las cosas, y ahora hay como un movimiento ciudadano que le gusta la arqueología, se identifica con ella, le produce placer intelectual y a la larga identidad y también economía. Sí, yo creo que además la recuperación de la identidad de una ciudad como Málaga es un proceso que se ha ido viviendo en los últimos años a través de la arqueología, al conocer de dónde venimos, qué proceso ha sufrido la ciudad, por qué las calles son de una manera y no son de otra, por qué tenemos incluso ciertas cosas que están arraigadas en nuestra cultura y de dónde vienen. Hemos vivido desde el momento de la arqueología es algo molesto, interrumpe, a el pensamiento de la ciudad ahora, que es la arqueología nos suma, nos ayuda a tener un doble patrimonio, lo que es evidentemente el crecimiento urbano, pero además lo que es nuestra historia. Una plaza tan concurrida, popular como esta, cuando se excava un poquito aparece una necrópolis fenicia, una romana, la vía de salida, claro, es espectacular. En 3-4 metros tenemos desde la formación de la ciudad el germen primigenio, que es el mundo fenicio de la ciudad, además como ciudad con entidad urbana, hasta el momento de conquista, ¿no? Pasando por todos los procesos de romano, musulmán, moderno, conquista, hasta incluso lo que es la formación de un gran monasterio, que a partir de época moderna es lo que se da mucho en Málaga, ¿no? Las grandes zonas de monasterios religiosas, las órdenes religiosas, y todo eso lo tenemos concentrado en 4 metros, la historia de Málaga, ¿no? Eduardo, a veces la arqueología más sorprendente se encuentra bajo nuestro suelo, en el seno de la propia ciudad. ¿Tú crees que es compatible el urbanismo con la arqueología? Bueno, pues totalmente compatible, no tiene por qué no serlo, porque además actualmente pues tenemos medios suficientes técnicos para que esta compatibilidad pueda ser posible y convivan de manera armoniosa lo que es el patrimonio arqueológico y los intereses urbanísticos y la planificación urbanística de una ciudad. ¿Y se podría incluso ir más allá, no solo una convivencia, sino un uso? Efectivamente, si no hay uso, pues se queda únicamente en el mundo de la investigación, en el mundo de los libros, de la bibliografía. La comunidad tiene derecho a disfrutar de ese patrimonio porque se ha pagado con el dinero de todos, y entonces la posibilidad de utilizar ese recurso pues va mucho más allá de la mera contemplación. Estamos hablando de una cuestión de identidad, estamos hablando de que hoy día las ciudades, en el mundo del turismo globalizado, pues son prácticamente lo mismo. La arqueología nos ofrece la posibilidad de ofrecer cosas distintas en cada sitio, tanto la arqueología como el resto del patrimonio histórico. Entonces, a partir de ahí, podemos tener una identidad que nos diferencia de otras ciudades, y cada ciudad su personalidad, y que en todas ellas puedas ver cosas diferentes, puedas entender cómo se ha formado la ciudad, cómo ha sido el proceso histórico, por qué somos así, por qué nuestra ciudad está construida de esta manera, porque tiene un pasado detrás que lo podemos ver y lo podemos entender. Además, la arqueología tiene en ese sentido una gran ventaja. Atrae mucho al gran público y al mismo tiempo necesita ser interpretada, porque a veces hay cosas que no son fáciles de entender. Y de esa manera también se crea un yacimiento de empleo, porque eso puede dar lugar a muchísimas actividades económicas, empresariales, como empresas turísticas, empresas de difusión del patrimonio, que van a generar una dinámica económica
que va a hacer no solamente compatible la arqueología con el urbanismo, sino necesaria esa compatibilidad. El último gran caso de Málaga, tras el solar de los antiguos cines Victoria y Astoria, es la fábrica de cementos de La Araña. Allí se conocen yacimientos prehistóricos desde hace décadas, pero al final del verano de 2021 ha visto la luz un nuevo complejo kárstico que pone sobre el tapete la coexistencia de la fábrica y las cuevas, que son su cantera natural. A escasos kilómetros de La Araña, rodeado por turistas y aguacates, muy cerca de la vieja necrópolis de Trayamar, Algarrobo Costa nos ha situado ante uno de los yacimientos más espectaculares descubiertos en los últimos meses. Hay un propietario que quiere plantar un aguacate. Estamos en el ámbito del BIC de Morro de Mezquitilla. Este cambio de cultivo lo que conlleva es una serie de trabajos para valorar qué tipo de afección puede hacer al subsuelo. Cuando se quita esa parte agrícola, evidentemente ya hay que parar y hay que plantearse una nueva metodología y una forma de trabajo. Empiezan a aparecer elementos bastante particulares. Aparecen algunas estructuras, muy poquitas, pero sobre todo a nivel material, a nivel de cerámicas y de elementos metálicos, son los que llaman la atención de la importancia del sitio, sobre todo lo que tenemos aquí detrás. Un depósito de cerámica de un posible banquete ritual. Está todavía por determinar si tiene un componente funerario o un componente religioso. Se puede valorar alrededor de las 100 piezas. Principalmente lo que nos aparece son platos. Llama la atención la gran cantidad del llamado plato de pescado, un plato que realmente es de tradición griega y que las sociedades de la zona del Estrecho van implementando como suya, y por eso aparecen tanto de este tipo, pero de producciones locales, no nada de importaciones. Después lo que encontramos son también, a nivel particular, algunas cerámicas campanienses. Estas cerámicas campanienses nos hablan ya de unas redes comerciales más centralizadas en la zona de la península itálica, y va desplazando lo que es el comercio helénico. Sin embargo, esa tradición helénica se manifiesta sobre todo en esas imitaciones. Nos han aparecido 2 fragmentos de máscaras funerarias. Tenemos todavía que determinar si son de tipo púnico o de tipo helénico. También nos ha aparecido una copita en el borde de este depósito, y también llama la atención algunos elementos metálicos. Estamos más centrados en la posibilidad de que sea un banquete ritual. Es un espacio que no está totalmente cerrado, ya hemos visto que las estructuras no cierran una edificación en concreto, pero sí que están utilizando el espacio para este depósito. Se ha podido hacer un banquete ritual, con un tipo de vajilla destinado a tal efecto, y que estaría englobado en una cronología aproximadamente entre el siglo III y el siglo IV. Está dejando de lado lo que es la influencia helénica y está empezando a tomar fuerza el poder cartaginés en el Mediterráneo central. La arqueología urbana nos depara a veces grandes sorpresas, como la que nos ha proporcionado la excavación de la plaza del pueblo malagueño de Cártama, donde han aparecido nada más ni nada menos que una muralla íbera, una basílica romana y fondos de cabaña de la Edad del Hierro, restos del pasado que convivirán en armonía con la Cártama del presente. La tradición arqueológica en Cártama, Málaga, se remonta a los inicios de las excavaciones en Pompeya, allá por el final del siglo XVIII. En esa época se descubrió el conjunto escultórico de matronas sedentes y fauna que puede contemplarse en el Museo de Málaga. Por lo que sabemos hoy día, pertenecían a algún edificio del foro. Los hallazgos, especialmente de mosaicos de grandes dimensiones y de esculturas romanas, se fueron salpicando a lo largo de los siglos XIX y XX. La espectacularidad de estas piezas hacía pensar en un pasado lleno de esplendor. Hay pocos casos, muy pocos, de ciudades o pueblos en los que un proyecto arqueológico sea capaz de cambiar la faz de su plaza principal. En estas fotografías de diferentes épocas puede verse con claridad el aspecto de la actual Plaza de la Constitución. En 2005, un proyecto arqueológico comenzó a transformar el paisaje urbano. Primero, se excavaron unas cabañas de principios de la Edad del Hierro, en torno al 900 a.C. Después, una gran estructura que se pensó púnica, aunque hoy se considera ibérica.
Poco a poco, la plaza fue desapareciendo para dar protagonismo a los restos arqueológicos de un pasado que en Cártama había arrancado en el Paleolítico. La gran estructura de época ibérica fue aumentando y recientemente se ha excavado lo que parece ser una escalinata ceremonial. El pasado ibérico se ha confirmado con el descubrimiento de vasos griegos de gran calidad y de escritura ibérica, amén de conjuntos de armas en diferentes tumbas. Esta presencia ibérica parece delimitar su mundo, el de los íberos, por el sudoeste. Estamos en la frontera del mundo turdetano. Sin duda es Roma la que da hechuras y carácter a esta ciudad del Guadalhorce. Lo primero que hay que decir es que estamos ante un municipio de pleno derecho, y un municipio debía tener un foro. Antes hablábamos del descubrimiento de grandes mosaicos. En 2021 se descubrió uno de grandes dimensiones en una calle del casco antiguo. No se ha podido extraer en su totalidad porque los propietarios del solar colindante, donde los arqueólogos creen que está la mayor parte de la pieza, se niegan a vender su propiedad. Y es que así es a veces la convivencia entre arqueología y urbanismo. La proliferación de mosaicos condujo a los arqueólogos a pensar en grandes villas y en un foro de importancia. Los hallazgos del pasado sustentaban la hipótesis. Por fin, las obras de la plaza llegaron a buen puerto con el descubrimiento del edificio de la Basílica Foral. Un edificio de grandes dimensiones, de unos 30 metros de largo, que se ha ido excavando durante los últimos 6 o 7 años. Todavía se conservan los pavimentos de mármol. El foro debió ser así. Cártama ha conseguido mirarse en el espejo del pasado y comprender su aspecto y funciones durante las diferentes etapas que jalonan la historia. Y todo gracias a una convivencia ideal entre urbanismo y arqueología. La ubicación de los enterramientos siempre tiene una lectura arqueológica. En el seno de la Escuela Española de Arqueología de Roma ha aparecido una tumba realmente singular que vamos a conocer. La excavación se empezó fundamentalmente en el 2015 con una primera intervención. Se quería hacer aquí un sótano y apareció un muro, un gran muro de peperino, que es el que tenéis detrás de mis espaldas, y a partir de ahí se bloquearon las obras y se empezó a hacer un primer sondeo arqueológico para documentar la identidad de estos restos. En esta zona no se ha podido excavar nunca estratigráficamente, con lo cual en este área de la ciudad, que es un área fundamental para entender la diacronía que hay desde época republicana hasta luego la sistematización del área en época de Trajano, es una excavación fundamental porque nos da un palincesto muy completo de las estructuras existentes en este área. El monumento funerario es una de las cosas que hemos encontrado en esta excavación en el sótano de la Escuela Española de Historia y Arqueología. Las excavaciones nos hablan a través de los materiales que estamos en un contexto que podría ya ser de un poco más allá de la segunda mitad del segundo siglo antes de Cristo. Funciona casi seguramente y es parte del paisaje urbano de esta zona a lo largo de mucho tiempo, probablemente hasta época de Trajano. Lo que está antes del monumento funerario es una de las grandes sorpresas de esta excavación. Es un muro que está realizado con una técnica edilicia muy concreta, que es la técnica que se usa para la construcción de la muralla de Roma del siglo IV a.C. Esto es algo espectacular aquí porque no sabíamos de la existencia de estructuras de este tipo en esta zona. Respecto a la muralla estamos a un nivel mucho más bajo, de aproximadamente 13 metros. Se intentó forrar con una técnica militar parte de la collina, parte del monte Quirinale en la zona más baja,
para evitar que el río por un lado se comiera la montaña y por otro para contener la montaña hacia abajo. La arqueología urbana nos ha permitido conocer diversos yacimientos que conviven con el bullicio de la ciudad actual. Y cerramos el programa con una idea básica. La arqueología no solamente es una ciencia que nos sirve para desentrañar el pasado, sino que también nos sirve para comprender el presente y sobre todo para construir en armonía el futuro.